Recuerdo la mañana en que todo cambió. Y el silencio extraño que vino con ella. No era un silencio pacífico. No era un silencio de domingo por la mañana. Era ese tipo de silencio que te avisa que la vida está a punto de partirse en dos. Me senté en mi mesa de cocina con mi taza de café calientito, mirando el amanecer como siempre lo hacía. Pero algo dentro de mí se sentía mal. Frío. Pesado. Inestable. Porque unas horas antes, había descubierto la verdad. Mi esposo, el hombre con quien compartí casi 30 años, había vaciado mi cuenta bancaria. Cada último dólar. Y no desapareció como un cobarde. No. Se fue de viaje con su nueva novia, una mujer joven con la que había estado saliendo a mis espaldas por quién sabe cuánto tiempo. Tal vez meses. Tal vez años. Ay, Dios mío, aún hoy, duele decirlo en voz alta. Cuando vi ese estado de cuenta, no grité. No lloré. Ni siquiera me moví. Solo me quedé mirando la pantalla iluminando la oscuridad, con las manos temblando, susurrando. ¿Por qué, mi amor, por qué me harías esto? Vivimos toda nuestra vida en comunidades hispanas de Estados Unidos, lugares donde las vecinas te dicen mija aunque ya tengas el pelo lleno de canas, donde oyes bachata desde las ventanas abiertas, donde todo el mundo cree que la lealtad está en el aire. Pero mira, a veces el amor no es lealtad. ¿Y la traición? Viene de la persona que sabe exactamente dónde están tus heridas más profundas. Respiré despacio, con dolor. No porque estuviera rindiéndome, no. Porque algo dentro de mí estaba despertando. Una parte de mí que no conocía. Una parte más callada. Más aguda. Más fuerte. Ese fue el comienzo de mi venganza, no ruidosa, no dramática, sino la venganza de una mujer silenciosa que finalmente se cansó de estar en silencio. Y mi cielo, si te quedas conmigo, te voy a contar exactamente cómo sucedió todo. Antes de seguir más profundo, déjame presentarme. Mi nombre es Abuela Ebele, Grandma Ebele para muchos. Gracias, mi corazón, por estar aquí y escuchar mi vida. Si eres nuevo, por favor suscríbete y dime desde dónde me miras. Y si tú también tienes una historia, compártela. A veces hablar es la única manera en que el corazón aprende a respirar de nuevo. El nombre de mi esposo era Daniel. Para el mundo, él parecía un hombre gentil, respetuoso, callado, siempre sonriendo educadamente a los vecinos. Pero dentro de nuestra casa, las cosas habían estado cambiando, lenta, silenciosamente, como una gotera que, gota a gota, termina desgastando la piedra. No quise verlo al principio. O tal vez, tenía miedo de verlo. Todo comenzó con noches largas fuera. Luego abrazos más cortos. Luego esa sonrisa que dejó de llegarle a los ojos. Y finalmente, su teléfono. Lo protegía como un secreto. Una vez bromeé. Daniel, ¿por qué escondes tu teléfono así? Él sonrió y dijo. Mi vida, no seas tonta. Te preocupas demasiado. Pero las mujeres, las esposas, las abuelas. Sentimos la verdad antes de que muestre su cara. Le cociné sus comidas favoritas, arroz con pollo, caldo, empanaditas, pero comenzó a apartar el plato. Decía que no tenía hambre. O que ya había comido en el trabajo. Fue entonces cuando algo dentro de mí susurró. Prepárate. Seguí con mi rutina. Limpiar. Trabajar medio tiempo en la tienda. Ahorrar unos dólares cada semana, para emergencias. Y un día, la emergencia llegó. Fui al banco a pagar un recibo. Escribí mi contraseña. Esperé. La pantalla cargó. Y sentí que mi alma se caía directo al suelo. $0. Al principio pensé, imposible. Un error. Pero luego las vi, las transferencias. Pequeñas cantidades. Retiros silenciosos. Semana tras semana. Él no lo robó en un solo día. Lo planeó. Estudió cómo sacarlo sin activar alertas. Se llevó todo lo que ahorré.
Todo por lo que trabajé. Daniel. Mi esposo. Mi compañero. El hombre que antes me besaba la frente por las noches. Me senté ahí mismo en el lobby del banco. Las piernas me temblaban. La garganta se me cerraba. Los ojos me ardían, pero no salían lágrimas. Un joven empleado del banco me preguntó: Ma'am, ¿are you okay? No, mi hijo, susurré. No estoy bien. Pero, ¿qué podía hacer él? Salí al aire caliente. Usualmente, ese calor era un abrazo. Ese día se sintió como un vacío. Cuando regresé a la casa, la verdad me golpeó aún más fuerte. Su ropa, desaparecida. Sus maletas, desaparecidas. Su colonia, desaparecida. Su chaqueta favorita, desaparecida. Ni una nota. Ni una disculpa. Nada. Solo silencio. Y la quemadura de una cuenta vacía. Pero mi cielo, escucha bien. Porque a la mañana siguiente descubrí algo aún más aterrador, algo que me hizo darme cuenta de que Daniel no solo me dejó. Él quería destruirme por completo. Y lo que encontré me empujó a una clase de venganza que ni yo sabía que una mujer mayor, tranquila y silenciosa, podía crear. Porque la traición duele. Pero ser subestimada. Ay, mi amor, eso crea poder. Quédate conmigo, el verdadero giro apenas comenzaba. Esa noche, me senté al borde de la cama, mirando el espacio vacío donde Daniel solía dormir. La casa se veía normal, pero nada se sentía normal ya. No llamé a mis hijos. No le conté a mis amigas. Pensé: déjame cargar esto sola. Pero la traición no se queda callada. Crece. Envenena. Te susurra al oído incluso mientras duermes. ¿Por cuánto tiempo planeó esto? Me seguía preguntando. Y entonces, mientras buscaba en la casa, intentando entender por qué se fue, encontré algo. Algo que Daniel había escondido. Algo que nunca quiso que yo viera. Y ese fue el momento exacto en el que la mujer que él abandonó dejó de ser la víctima. Él olvidó una cosa. Nunca subestimes a una mujer mayor con la mente tranquila. Y el corazón herido. ¿Por qué esa herida? Ahí fue donde comenzó mi venganza. La casa se sentía demasiado silenciosa. No un silencio pacífico, sino el tipo que te hace escuchar tus propios latidos en las paredes. Cada mañana, mi cuerpo seguía despertando temprano, la misma hora en que solía prepararle el desayuno. Me quedaba en la cocina sosteniendo un sartén, mirando la estufa como una mujer esperando a alguien que nunca iba a volver. No fue la cuenta vacía lo que más dolió. Fue la rutina que rompió. La vida que abandonó. El silencio que dejó atrás. Así que seguí moviéndome. Limpié la sala. Quité el polvo de los estantes. Doblaba ropa que no necesitaba doblarse. Me repetía: si mantengo mis manos ocupadas, tal vez mi corazón deje de temblar. Pero el dolor no escucha. El dolor se sienta a tu lado como una sombra que no puedes barrer. La segunda noche, me quedé despierta mirando el techo. ¿Cuánto tiempo llevaba Daniel planeando esto? ¿Realmente era tan fácil dejarme? ¿Me había vuelto invisible en mi propio matrimonio? No soy una mujer perfecta, mi cielo. Pero fui leal. Fui honesta. Fui suave en maneras que él nunca notó. Esa suavidad, él la confundió con debilidad. En la tercera mañana, algo dentro de mí cambió. Una fuerza silenciosa despertó en mi pecho. Caminé hacia la mesa de la cocina, abrí cada cajón y vacié todos nuestros documentos frente a mí: facturas, estados de cuenta, recibos, formularios de seguro. Si Daniel quería dejarme en la oscuridad, yo llevaría luz a cada rincón que él intentó esconder. Un papel llamó mi atención de inmediato, doblado, metido entre facturas viejas de luz. Un recibo de hotel. Miami. 2 noches. 2 desayunos. 2 personas. No grité. No lloré.
Solo me quedé mirando el papel hasta que las palabras se borraron, y susurré. Daniel, ¿por qué? La traición no fue repentina. Él la había estado construyendo en silencio, paso a paso, mentira tras mentira. Pero algo en ese recibo me molestaba más que la infidelidad. ¿Por qué seguía en el cajón? Daniel era cuidadoso. Daniel nunca dejaba cabos sueltos. A menos que pensara que yo nunca buscaría. Dejé el recibo a un lado y seguí revisando. Fue entonces cuando lo vi, un sobre que nunca había visto antes. Nuevo. Firme. Un pequeño adhesivo rojo sellando la solapa. Mi corazón se desaceleró. Mis manos se sintieron frías. Adentro había 2 documentos. El primero. Una solicitud de préstamo a nombre de Daniel, una cantidad enorme, más de lo que jamás habíamos pedido. El segundo. Un acuerdo de refinanciamiento de nuestra casa. Su firma estaba allí. La mía no. Pero el proceso ya había comenzado. No estaba planeando escapar solo con mis ahorros. Estaba preparando quitarme la casa. La casa donde crié a mis hijos. Donde celebré tantas navidades. Donde recé durante tormentas. La casa que limpié de rodillas por años mientras él descansaba en la sala. Sentí que algo dentro de mí se rompía, en silencio, como un pedazo delgado de vidrio. Él lo quería todo. Quería borrarme. Apreté el papel contra mi pecho y respiré lentamente. Sin llorar, el dolor era demasiado profundo para lágrimas. Pero entonces un pensamiento se afiló en mi mente. Si está planeando algo tan grande, ¿qué más estaba escondiendo? Ese pensamiento me sacudió más que el recibo. Más que el refinanciamiento. Un nuevo miedo me susurró al oído. Mi cielo, no estás segura. Y entonces, cuando busqué más profundo, encontré algo que Daniel nunca esperó que yo viera. Algo que reveló la verdadera razón por la que huyó. Algo que probó que su plan no era solo dejarme. Era destruirme por completo. Ese descubrimiento. Ese secreto. Se convirtió en la primera chispa de mi venganza. Quédate conmigo, mi corazón. Porque la peor verdad todavía estaba escondida entre esos papeles. Coloqué el sobre suavemente sobre la mesa y me recosté hacia atrás. La casa se veía igual, las cortinas, las fotos, los muebles, pero yo ya no era la misma mujer. No era una esposa abandonada. No era una víctima. Era una mujer despertando. Daniel pensó que yo era demasiado suave para sobrevivir sin él. Pensó que me quedaría callada, que aceptaría la pérdida, que desaparecería de su vida sin hacer ruido. ¿Pero se olvidó de algo? Las mujeres mayores no se quiebran. Nos doblamos, respiramos, y luego. Nos levantamos más fuertes que antes. Y esa noche, con el sobre en mi regazo y mi corazón temblando despierto, hice una promesa. No lo dejaré ganar. No esta vez. Desperté con una energía extraña. Mi cuerpo estaba cansado. Pero mi mente se sentía afilada de una forma que no había sentido en años. Como si algo dentro de mí finalmente hubiera abierto los ojos. Durante años viví en silencio. Suave. Dulce. Callada. Siempre poniendo a mi familia primero. Siempre diciendo, está bien, mi amor, no te preocupes. Pero algo en la traición de Daniel me cambió. No en una mujer amarga, no. La amargura se come a la persona que la sostiene. Eso nunca fue mi manera. Pero me convertí en una mujer que finalmente entendió algo doloroso. El silencio puede ser peligroso. Y ahora, ya no podía quedarme callada. Me preparé un café con leche caliente y me senté en la mesa de la cocina. El sobre con los papeles de refinanciamiento estaba allí también, mirándome como una herida abierta. Lo toqué suavemente con la punta de mi dedo y susurré. Pensaste que no iba a encontrar esto, ¿verdad, Daniel? No enojada. Solo, profundamente triste. Tomé un sorbo del café, dejando que el calor calmara mi pecho tembloroso. Entonces.
Escuché un golpe en la puerta. Un golpe suave, educado. No estaba esperando a nadie. No estaba vestida. Mi cabello era un desastre. Pero algo dentro de mí dijo, ábrela. Caminé hacia la puerta y la abrí. Y allí estaba ella. Beatriz. Mi vecina de 2 casas más abajo. La dulce señora que siempre me llamaba mi cielo cuando me veía en el jardín. Tenía una bolsita de plástico con tortillas calientes. Buenos días, Evele, dijo suavemente. Noté que tu carro no se ha movido por días, así que te traje esto. Su voz era cálida y llena de preocupación. Y en el momento en que vi su rostro, algo dentro de mí se quebró. No en voz alta. No dramáticamente. Solo un quiebre suave, cansado. Como un corazón que finalmente admite que necesita ayuda. Gracias, Bea, susurré. Pasa, por favor. Ella entró, miró alrededor de la sala, y su expresión cambió. Lo sintió. La pesadez. El silencio. La manera en que la casa de repente se sentía demasiado grande para una sola persona. Dejó las tortillas sobre la mesa y me tomó las manos suavemente. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó. ¿Qué tienes? Y por primera vez desde que Daniel se fue. Le dije la verdad a alguien. Le conté sobre la cuenta bancaria vacía. Le conté sobre el recibo del hotel. Le conté sobre los papeles de refinanciamiento sentados en la mesa de la cocina como una bofetada a mi alma. No lloré. Mi voz no se quebró. Solo hablé, calmadamente. Como si estuviera leyendo el dolor de otra persona. Cuando terminé, Bea se recargó en su silla y soltó un suspiro lento. «Ay, Dios mío», murmuró. «Lo que ese hombre te hizo, eso no es solo traición. Es robo. Es crueldad». Escuchar esas palabras de alguien más hizo que todo se sintiera más pesado, y de alguna manera más real. Apretó mis manos otra vez. «Escucha, mi cielo», dijo suavemente. Él había hecho algo así antes, alguna señal, algún comportamiento extraño. Tragué duro. Porque esa pregunta hizo que algo viejo en mi memoria empezara a levantarse a la superficie. Un recuerdo que había enterrado. Un recuerdo que había rechazado. Un recuerdo que ahora tenía perfecto sentido. Porque lo que recordé en ese momento, mi corazón, no era pequeño. No era inocente. No era insignificante. Era algo que Daniel hizo hace años. Un momento que ignoré porque quería creer en mi esposo. Un momento que dejé a un lado porque el amor nos vuelve ciegos de maneras suaves. Pero ahora, con los papeles de refinanciamiento sobre mi mesa, con mi cuenta bancaria vacía, con el perfume de otra mujer aún escondido en las esquinas de mi casa, ese viejo recuerdo regresó con una verdad nueva y peligrosa. Y me di cuenta de algo terrible. La traición de Daniel no comenzó este mes. Comenzó hace mucho, mucho tiempo. Y el recuerdo que resurgió, el que ignoré por 10 años, reveló algo más oscuro que la infidelidad. Reveló un patrón. Un patrón que debía haber visto. Un patrón que no quería ver. Un patrón que, ahora, lo explicaba todo. Quédate cerca, porque el recuerdo que compartí con Bea cambió toda la dirección de mi historia. Cambió la forma en que veía mi matrimonio. Cambió la forma en que me veía a mí misma. Cambió la forma en que entendía al hombre que amaba. Y me hizo darme cuenta de algo aún más aterrador. Daniel no solo estaba escondiendo secretos. Estaba construyendo una vida sin mí, pieza por pieza, mentira por mentira, mientras estaba parado justo a mi lado. Y esa realización fue el comienzo de mi despertar. Miré a Bea con ojos cansados. Hubo algo, sí, dije en voz baja. Algo pequeño. Pero ahora se siente grande. Ella se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Sucedió hace casi 10 años, susurré. Una tarde, llegué a casa más temprano de lo usual, y encontré a Daniel afuera con el correo. Bea frunció el ceño.
Y no me escuchó al principio, continué. Estaba abriendo las cartas. No las suyas, las mías. Su ceja se levantó. De inmediato. Dijo que estaba revisando por estafas, añadí. Y mi corazón dulce y tonto le creyó. Bea negó la cabeza lentamente. Evele, los hombres no empiezan a robar así de repente, dijo. Estas cosas empiezan pequeñas. Con secretos. Con escondidas. Asentí. Porque ahora, todo encajaba como piezas de rompecabezas que yo me negué a ver. El correo. Las llamadas ocultas. Los mensajes nocturnos. Los súbitos, viajes de trabajo. Los errores financieros que nunca tenían sentido. Daniel no había cambiado recientemente. Había estado cambiando por años. ¿Qué hago ahora?, susurré. Bea tomó mis manos. Buscas ayuda, dijo con firmeza. Ayuda legal. Ayuda emocional. Ayuda práctica. No puedes enfrentar esto sola. Sus palabras me asustaron. Hicieron que todo se sintiera más grande. Más peligroso. No quiero drama, susurré. No quiero pelear. Ella me dio una sonrisa triste. Tú no escogiste la pelea, mi amor, dijo. Daniel la trajo a tu puerta. Miré de nuevo los papeles de refinanciamiento. Tengo miedo, admití. ¿De qué?, preguntó suavemente. La respuesta salió de mí como una verdad que llevaba años queriendo escapar. Tengo miedo de que no se detenga hasta quitarme todo. Y cuando lo dije, la habitación se quedó en silencio. Porque ambas sabíamos que era verdad. Bea se quedó por horas. Ordenamos papeles. Tomamos té. Respiramos juntas. Antes de irse, me sostuvo las manos con fuerza. Eres más fuerte de lo que crees, dijo. Y mañana, mi cielo, das tu primer paso. Asentí. Pero lo que ninguna de las dos sabía. Lo que jamás pude haber imaginado. Fue que a la mañana siguiente. Algo inesperado sucedería. Algo que cambiaría la dirección de mi venganza. Y eso, mi amor. Fue el comienzo de todo. El mundo afuera seguía oscuro. Pero mis pensamientos eran aún más oscuros. La cama se sentía enorme sin Daniel. Fría. Más solitaria de lo que esperaba. Tal vez más solitaria de lo que quería admitir. Me quedé inmóvil un momento, escuchando el silencio de mi casa, el silencio de una vida que ya no tenía sentido. Luego me obligué a levantarme, me puse las pantuflas y caminé hacia la cocina como una mujer flotando a través de la casa de otra persona. Me preparé mi café con leche, lo único que todavía me daba consuelo. Pero incluso el olor. Se sentía diferente ahora. Como si perteneciera a una vida que se alejaba más y más. Cuando tomé mi teléfono, no esperaba nada. Pero vi 3 llamadas perdidas. 2 de un número desconocido. Una de mi hijo, Marcos. Abrí el mensaje de Marcos primero. Ma, ¿estás bien? Escuché algo de la tía Rosa. Llámame. Mi corazón se apretó. Odiaba que mi dolor estuviera derramándose en el mundo de mis hijos. Antes de que pudiera escribir una respuesta, mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Del mismo número desconocido. Lo abrí sin pensar. Y, mi cielo. El mundo se quedó en silencio. La taza se deslizó de mis manos. Golpeó el piso y explotó en diminutos pedazos marrones. El mensaje decía: Evele, lamento que te enteraras así. Daniel dijo que te contaría todo cuando estuviéramos establecidos. Nunca quiso lastimarte. Sofía. Sofía. El nombre de una desconocida. Pero de alguna manera se sentía familiar. Intrusiva. Afilada. Lo susurré en voz alta, pero sabía amargo, metálico. Sofía. ¿Quién era ella? ¿Por qué pensaba que yo la conocía? ¿Por qué hablaba como si perteneciera a mi historia? La frase que más me rompió fue la más simple.
Cuando estuviéramos establecidos. Estuviéramos. No yo. No él. Nosotros. Un par. Una pareja. Un futuro. Me dejé caer lentamente al piso de la cocina, justo al lado de la taza rota. Dios mío, susurré. ¿Qué más me ocultó? Presioné una mano contra mi pecho. Mi corazón no latía normal, se sentía fracturado. Herido. Agotado. Pero después de un largo momento, algo dentro de mí cambió. No sanado. No fuerte. Pero enfocado, como si finalmente se hubiera levantado una niebla. Porque el mensaje de Sofía no era solo una presentación. Era una confesión. Y una advertencia. Y una puerta hacia algo más profundo de lo que imaginaba. Me limpié las lágrimas. Me levanté. Barrí los pedazos de la taza. Luego, con una estabilidad que aún no entendía, le respondí a Sofía. ¿Quién eres? Sin emoción. Sin enojo. Solo verdad. Su respuesta llegó rápido. Soy la mujer con la que Daniel ha estado el último año. Pensé que ya te lo había dicho. Un año entero. Mi garganta se cerró. La traición era más grande que una infidelidad. Era una vida que él construyó a mis espaldas. Escribí de nuevo. ¿Por qué me estás escribiendo ahora? Ella respondió al instante. Daniel no me ha contestado en 3 días. Estoy preocupada. 3 días. Exactamente el tiempo que Daniel llevaba desaparecido. No solo me estaba mintiendo a mí. También le estaba mintiendo a ella. Y algo en esa mentira se sentía raro. Como si faltara una pieza. Una sombra detrás de sus palabras. Volví a escribir. ¿Dónde está? Su respuesta fue un cuchillo. Me dijo que estaba contigo. Que necesitaba unos días para arreglar las cosas en casa. Arreglar las cosas. Le había dicho a ella que yo era el problema. Y a mí me dijo que necesitaba espacio. Nos estaba mintiendo a las dos, por razones completamente distintas. De pronto, todo dentro de mi mente encajó como un rompecabezas. El dinero desaparecido. La refinanciación. El recibo del hotel. El teléfono vigilado. Los años de mentiras pequeñas. Y ahora. Sofía. Daniel no estaba confundido. No estaba emocional. No estaba perdido. Estaba peligroso. Y el peligro siempre tiene un patrón. Busqué mi cuaderno azul, abrí una página en blanco, y escribí. Averiguar todo lo que Daniel está ocultando. Porque en lo más profundo de mis huesos, lo sentí. El mensaje no era el final de la historia. Era el inicio. Mi cielo. Escucha con atención. Cuando le respondí a Sofía, creía que ya conocía lo peor de Daniel. Me equivoqué. Porque ese mensaje, ese pequeño texto inocente, no era solo una puerta hacia otra mujer. Era la puerta hacia un secreto que Daniel había estado guardando por años. Un secreto más oscuro que la traición. Y más peligroso que el dinero robado. Y dentro de las próximas 24 horas, descubriría algo que transformó mi miedo en una misión. Quédate cerca. Porque lo que viene ahora nos lleva al verdadero mundo de Daniel. El mundo que nunca quiso que yo viera. Los días después de mi descubrimiento nocturno se sintieron diferentes, mi cielo. Eran silenciosos, demasiado silenciosos. El tipo de silencio que no te consuela. Te advierte. Cada mañana, me despertaba con un peso en el pecho. No dolor. No miedo. Solo una pesadez, como si mi corazón ya conociera una verdad que mi mente no estaba lista para aceptar. Iba a la cocina, preparaba mi café y me sentaba en la mesita junto a la ventana. Y cada vez, mis ojos iban a la silla frente a mí. Su silla. La silla que siempre empujaba demasiado hacia atrás. La silla donde doblaba su periódico. La silla donde solía decir, Ebele, siéntate un ratito conmigo.
Ahora esa silla se sentía embrujada. Como un recuerdo sentado allí, mirándome con ojos del pasado. Seguía susurrando para mí misma. Cálmate, Evele, no pienses lo peor. Pero lo peor no pide permiso. Llega de todos modos. La casa se sentía diferente. Demasiado quieta. Demasiado fría. Como si las paredes mismas estuvieran esperando para decirme algo. Intenté distraerme. Limpiar. Cocinar. Caminar durante horas al aire libre. Pero dondequiera que mirara, algo me lo recordaba. Sus zapatos junto a la puerta. Su taza en el gabinete. Su chaqueta aún colgada en el pasillo. Pequeñas cosas. Cosas silenciosas. Pero todas se sentían como sombras de una verdad que no quería enfrentar. ¿Y la verdad? No estaba lista para enfrentarla. Todavía no. No sola. Pero mi corazón. Justo cuando pensé que el silencio era lo más difícil. Llegó un mensaje. Un mensaje que lo cambió todo. Un mensaje que susurraba. No estás lista para lo que viene. Y Dios mío. No lo estaba. 2 días después, sucedió algo extraño. Entré a la sala y me quedé paralizada. Allí, junto al sofá, había una maleta. Su maleta. La grande y negra que siempre guardaba en el cuarto de almacenamiento. Solo la usaba para viajes serios, no para el trabajo, no para estancias cortas. Sino para irse. Al principio ni siquiera la toqué. Solo la miré, como si pudiera explicarse sola. Luego me arrodillé y abrí la cremallera lentamente. Vacía. No solo vacía. Perfectamente vacía. Limpia. Preparada. Mis dedos temblaron al tocar el interior. Sentí algo frío recorrer mi espalda. No, 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 por favor no. Lo susurré como una oración. Como si tal vez, si lo decía en voz baja, la realidad cambiara. Intenté convencerme. Quizás la usó para un viaje. Quizás me lo dirá después. Pero en el fondo, una voz negaba con la cabeza. Esa tarde, salí a tomar aire. Necesitaba aire, aire de verdad, aire fresco. Mi vecina, doña Iris, me vio desde el otro lado de la cerca. Me saludó con la mano, pero su sonrisa era pequeña, nerviosa. Evele, me llamó suavemente. ¿Puedo hablar contigo? Forcé una sonrisa. Sí, amiga, pasa. Se acercó, mirando a ambos lados como si temiera que alguien la oyera. Luego bajó la voz a un susurro. Vi algo, ayer por la mañana. Mi corazón se me subió a la garganta. ¿Qué viste, Iris? Ella dudó. Una larga y dolorosa duda. Finalmente dijo. Tu esposo se fue temprano. Pero no estaba solo. El mundo se detuvo. Simplemente se detuvo. Mis rodillas flaquearon. Iris, ¿con quién estaba? Sus ojos se suavizaron con compasión, del tipo que te rompe aún más. Con una mujer joven. Muy bonita. Vestida como si fuera de vacaciones. Vacaciones. Esa palabra dolió más que la traición misma. Vacaciones significa planes. Boletos. Destinos. Decisiones. No accidentes. No errores. Intenciones. No lloré. No grité. Ni siquiera respiré bien. Solo sentí y dije. Gracias, amiga, estoy bien. Pero no estaba bien. Cuando cerré la puerta detrás de mí, mis piernas por fin cedieron. Me dejé caer al piso, abrazándome, balanceándome suavemente como una niña que intenta sostener su propio corazón. No era solo. Que él estaba con otra mujer. Era como lo hizo. En silencio. Con frialdad. Como si yo no mereciera un adiós. Como si no mereciera la verdad. Más tarde esa noche, revisé mi teléfono otra vez. Nada. Ningún mensaje.
Ninguna llamada. Solo el sonido pesado de la traición resonando en mi pecho. Caminé hacia nuestro dormitorio, tocando la ropa que dejó atrás. Unas camisas. Un par de zapatos. Su reloj viejo, el que nunca dejaba en ninguna parte. ¿Por qué dejaría el reloj? ¿Por qué dejaría algo? Se sentía como migajas. O pistas. O quizá quería que yo sufriera. Lentamente. Esa noche, acostada sola en la cama, susurré. Tal vez regrese mañana, tal vez esto no es nada. Pero en el fondo, yo sabía. Esto era algo. Algo grande. Algo oscuro. A la mañana siguiente, algo me golpeó, como un rayo directo al corazón. Revisé mi bolso. Luego mis cajones. Luego la caja de madera donde guardaba cosas importantes. Mi tarjeta de cajero automático no estaba. Mis manos temblaron mientras abría la aplicación del banco otra vez. Esta vez cargó. 0. 0 otra vez. Y luego una cuenta decía. Cerrada. Él no solo me dejó. No solo me traicionó. Se llevó mi paz. Mi seguridad. Mi futuro. Se llevó todo. Me senté lentamente, sosteniéndome el pecho con ambas manos, susurrando. ¿Por qué? ¿Por qué me harías esto? Le había dado a ese hombre mi juventud. Mi lealtad. Mi corazón entero. Y él se fue con mi dinero. Y con otra mujer. Fui al espejo. Mis ojos estaban rojos. Mi rostro se veía cansado, mayor. Pero detrás de la tristeza, algo nuevo estaba creciendo. Una rabia silenciosa. Una fuerza silenciosa. Un fuego silencioso. Toqué mi reflejo suavemente y susurré. Evele, no eres débil. No estás terminada. No has acabado. Porque algo dentro de mí había cambiado. El dolor seguía siendo agudo. Seguía siendo pesado. Seguía vivo. Pero debajo de él, un plan se estaba formando. Uno peligroso. Uno necesario. No dormí la noche que vi mis cuentas vacías. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, viendo las sombras en el techo moverse como fantasmas lentos. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Una tormenta que no gritaba, no, esta susurraba advertencias. Alrededor de las 5 de la madrugada, finalmente me levanté. Me preparé café con las manos temblando. Ese tipo de temblor que no viene del miedo, sino del despertar. Me senté en la mesa y susurré. Evele, ¿cuánto tiempo te negaste a ver? Y la respuesta dolió. Porque yo sí lo había visto. Las noches largas. Las llamadas rápidas. Las camisas nuevas que decía que estaban en oferta. La repentina distancia en sus ojos. Lo vi todo. Pero el amor es un mentiroso suave. Te hace cerrar los ojos, incluso cuando la verdad está justo frente a ti. Esa mañana, algo dentro de mí hizo clic. No fuerte. No dramático. Pero definitivo. Ya no era la mujer que esperaba. Ni la que tenía esperanza. Ni la que rogaba. Me convertí en la mujer que actúa. Pero antes de que pudiera decidir mi siguiente paso. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Una sola línea. De un número desconocido. Una línea que me congeló la respiración. Si quieres saber a dónde se fue, pregúntale a María. María. Su hermana. La que me abrazaba como familia. La que sonreía demasiado dulce. De pronto su cara se sintió distinta en mi memoria, como alguien escondiendo algo detrás de ella. Leí el mensaje otra vez. Mi estómago se apretó. La gente no envía mensajes así, a menos que tenga miedo. O tratando de advertirte. O ambas cosas. Marqué su número. Ella contestó al instante, demasiado al instante. Evele, susurró. Dios mío, ¿estás bien?
María, dije suavemente. Dime la verdad. Toda. Ese silencio. Ese silencio pesado, culpable. Me dijo que la verdad no iba a ser gentil. Finalmente susurró. Por favor, no me odies. Y entonces llegó. No como una historia completa, sino en pedazos rotos. Él había estado planeando esto por meses. Había abierto una cuenta secreta para viajes. Le dijo a la familia que estaba infeliz. Llevó a la muchacha a una cena familiar, a su mesa, en mi asiento. Mientras yo me quedaba en casa pensando que él estaba trabajando. Me puse una mano sobre la boca. No quería llorar. No quería romperme. Pero entonces María dijo las palabras que hicieron pedazos el último rincón de mi corazón. Usaron tus ahorros, Evele, para ir a Miami. Mi visión se nubló. La habitación se inclinó ligeramente. Él no solo se fue. No solo me traicionó. Usó el dinero que yo había ahorrado para mi futuro. Para su futuro con ella. Cuando colgué, me quedé muy quieta. Hay un tipo de dolor que no grita. Simplemente se queda dentro de tus huesos, pesado y frío. Y en esa quietud algo despertó. Algo más afilado que la tristeza. Algo más fuerte que el desamor. Fui a mi dormitorio, saqué un cuaderno viejo y pequeño. Y escribí solo una línea. Esto termina hoy. No tenía un plan perfecto. Pero tenía determinación. Y una ira disfrazada de calma. Y una claridad que solo la traición puede darte. Me miré al espejo. Mis ojos estaban hinchados. Mi cara cansada. Pero detrás de todo eso, había algo nuevo. Un fuego silencioso. Toqué el vidrio y susurré. Te llevaste mi dinero. Te llevaste mi confianza. Pero no te llevaste mi poder. Por primera vez en días, mis labios se curvaron. No en una sonrisa feliz. No. Una peligrosa. Porque la verdad era simple. Él pensó que yo me quedaría rota. No tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Y eso. Ese fue su mayor error. A la mañana siguiente, después de escribir "Esto termina hoy" en mi cuaderno, desperté diferente. No sanada. Pero despierta. Despierta de una forma casi eléctrica. Me senté al borde de la cama y dejé que el sol calentara mis pies. Por primera vez en semanas, la casa no se sentía pesada. Se sentía como si me estuviera observando, esperando mi próximo movimiento. Caminé a la cocina, preparé café, y en vez de sentarme, me quedé de pie junto a la ventana. Mirando la calle. Mirando el mundo moverse mientras el mío se había desmoronado. Él pensó que me rompió. Pensó que yo era frágil. Pensó que me quedaría aquí llorando, esperando el día en que él regresara con una disculpa barata. Pero olvidó algo importante. Una mujer callada no es una mujer débil. Una mujer callada está planeando. Abrí mi cuaderno otra vez. Miré la frase que había escrito. Esto termina hoy. La susurré otra vez, dejándola hundirse en mis huesos. Luego escribí una segunda línea, lenta y firme. Quiero mi vida de vuelta. Y ese fue el momento en que todo comenzó. Pero la vida tiene un sentido extraño del tiempo. Justo cuando decides levantarte. Te pone a prueba. Antes de tomar mi primer paso. Antes siquiera de cerrar el cuaderno. Alguien tocó a mi puerta. Un golpe que no fue fuerte. Pero sí pesado. Un golpe que decía: ábreme. Tu mundo está por cambiar otra vez. Me limpié las manos en el vestido y abrí la puerta. Era mi sobrina, Isabella. Dulce, de voz suave, Isabella, siempre sonriendo, siempre abrazándome como si pudiera sentir mi tristeza antes de que yo la dijera. Pero hoy, sus ojos no eran suaves. Estaban llenos de miedo. Tía, susurró mientras entraba rápidamente. Necesito decirte algo. Es importante. Muy importante.
La guié hacia la sala. Sus manos temblaban. Su voz era pequeña. ¿Qué pasó, mi niña? Tragó saliva con fuerza. Tía, no sabía cómo decírtelo. Te juro, nunca quise lastimarte. Mi pecho se apretó. Dime, dije suavemente. Lo que sea, dímelo. Respiró hondo, y la verdad se derramó como agua rompiendo un dique. Ella había visto a mi esposo semanas antes de que se fuera. Con ella. Tomados de la mano. Riendo. Caminando como dos adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Y había tomado fotos. No por maldad. No. Sino porque algo dentro de ella le decía que algún día yo necesitaría esas fotos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurré. Sus ojos bajaron al suelo. Porque tenía miedo. No quería romper tu corazón. Y yo, no pensé que él realmente se iría. Pensé que era una tontería. Una fase estúpida. Una fase estúpida. Si tan solo. Me entregó su teléfono. Vi las fotos. Mi esposo sonriendo a otra mujer. Tocando su cintura. Acercándose. Luciendo más joven, más libre, más feliz. Parecía un hombre que había dejado su matrimonio mucho antes de empacar cualquier maleta. Mi corazón se hundió, sí. Pero algo más pasó también. Algo frío y firme surgió dentro de mí. Una claridad. Una fuerza. Cerré las fotos. Gracias, Isabella, dije suavemente. No me lastimaste. Él ya hizo eso. Tú solo me diste la verdad. Me abrazó fuerte, susurró que me quería, y se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé sola. Mirando las fotos. Sin llorar. Sin temblar. Solo, entendiendo. Entendiendo que la vida que creía tener se había ido. Entendiendo que él había estado construyendo otra vida justo debajo de mi nariz. Entendiendo que mi venganza no podía ser emocional, tenía que ser inteligente. Abrí mi cuaderno otra vez. Y lo hice. Busqué entre documentos antiguos. Correos electrónicos. Estados bancarios. Recibos. Sus redes sociales. Todo lo que él pensó que yo era demasiado mayor o demasiado suave para entender. Pieza por pieza, el rompecabezas se reveló. Encontré su nombre. Camila. Joven. Bonita. Publicando diariamente como si fuera una celebridad. Playas, restaurantes, ropa nueva. Y sí. Algunas de esas ropas. Compradas con mi dinero. Negué con la cabeza lentamente. Está bien, Camila. Te veo. Y lo veo a él. Pero la ira no era por ella. Las muchachas como ella creen lo que hombres como él dicen. No. La ira le pertenecía solo a él. Horas después, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de una amiga en el banco local. Solo una frase. Evele, revisa el papeleo del mes pasado. Mi corazón saltó. ¿Por qué? ¿Qué papeleo? Corrí a mi caja de documentos y escarbé entre sobres hasta que lo encontré. En el momento en que lo abrí, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No solo había tomado mis ahorros. Había transferido la casa. Nuestra casa. A su nombre solamente. El hogar que yo ayudé a construir. El hogar donde crié a mis hijos. El hogar donde cociné, celebré, recé, lloré, amé. La robó con una firma. Mis rodillas se debilitaron. Por un momento, me apoyé en la mesa para mantenerme de pie. Él planeó todo. Cada detalle. Hasta mi último pedazo de seguridad. Pero aún así. Aún con la traición ardiendo en mis manos. No me quebré. Me endurecí. Lentamente, me senté. Puse los papeles frente a mí. Y susurré. Está bien, mi amor, ¿quieres jugar así?
¿Crees que soy tonta? ¿Crees que soy débil? Abrí mi cuaderno otra vez. Y con una mano calmada y firme. Escribí. Porque él no tenía ni idea. Ni idea en absoluto. Que la mujer que dejó atrás se estaba convirtiendo en la tormenta que jamás vio venir. El día que descubrí que había transferido la casa a su nombre, algo dentro de mí no solo dolió, cambió. Fue como si una puerta silenciosa se abriera en algún rincón profundo de mi pecho. Y detrás de esa puerta estuviera una mujer que yo no conocía. No la esposa. No la abuela. No la mujer suave y silenciosa que él creyó que siempre sería. No. Esta mujer estaba despierta. Me quedé mirando los papeles durante horas, la luz del sol cayendo sobre ellos como un reflector, casi burlándose de mí. Perdiste, Evele, parecía susurrar la tinta. Él ganó. Pero yo no me sentí derrotada. Ni por un segundo. Sentí claridad. Fría, aguda e inquebrantable. Abrí mi cuaderno y escribí. Paso 3, ser más inteligente que él. Y cuando dejé el bolígrafo, sentí algo extraño, una calma que no me gustaba. Porque la calma en momentos como este es peligrosa. Significa que la tormenta ya se formó. Pero antes de que pudiera comenzar el paso 3, el universo puso algo inesperado en mis manos. El teléfono sonó. Y la voz al otro lado no solo reveló un secreto. Me entregó el arma que podía destruir todo lo que él había construido. Con mi dinero. ¿Evele? Era Carmen. Su voz estaba más baja de lo usual, casi cautelosa. Encontré algo, dijo. Algo serio. Mi corazón se apretó. ¿Qué es? Sabes que manejo documentos en la corte, susurró. Sí. Pues, tu esposo entregó documentos el mes pasado. Y algo no se ve bien. De hecho, parece ilegal. Ilegal. Esa palabra sola hizo que mi cuerpo se quedara completamente quieto. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ella dudó. Luego dijo la frase que lo cambió todo. Falsificó tu firma en la transferencia de la casa. Por un momento, el mundo no se movió. Ni las cortinas, ni el aire, ni siquiera mi corazón. Falsificó mi firma. Robó mi hogar. Robó mi vida. ¿Estás segura?, susurré. Estoy segura, dijo. Y Evele, si quieres pelear, esta es tu oportunidad. Cuando la llamada terminó, no lloré. No grité. Me senté ahí, con las manos dobladas en mi regazo, sintiendo una mezcla extraña de dolor y poder. Porque ahora sabía algo importante. Él no era solo un hombre egoísta. Era un criminal. Y los criminales dejan huellas. A la mañana siguiente, me trencé el cabello, me puse ropa limpia y caminé a la oficina del abogado. No como una mujer rota, sino como una mujer que se prepara para la guerra. El abogado escuchó en silencio mientras colocaba cada documento y cada foto en su escritorio. Cuando finalmente habló, dijo las palabras que yo había estado esperando oír. Señora, su esposo cometió errores graves. Podemos deshacerlos. Un pequeño suspiro salió de mi pecho, mitad alivio, mitad fuego. Me explicó cada punto con cuidado. La transferencia ilegal. Los retiros sospechosos. El mal uso de fondos conjuntos. Pieza por pieza, reconstruyó mi fuerza. Cuando salí de la oficina, no me sentía como la misma mujer que entró. Me sentía firme. Enfocada. Peligrosa, en un modo silencioso. Regresé a casa, me senté en la sala y abrí mi cuaderno otra vez. Añadí 2 nuevas líneas. Paso 4, protegerme. Paso 5, dejar que él se exponga solo. Porque los hombres culpables siempre se rebelan. Sus mentiras corren más rápido que sus pies. Su miedo habla más fuerte que su confianza. Y yo sabía. Tarde o temprano. Él cometería otro error. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin miedo.
No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no era la presa. Susurré en la oscuridad. Querías una mujer débil, mi amor. Pero creaste una tormenta silenciosa. Una tormenta que ya se movía en su dirección. Y muy lejos, en Miami. Él no tenía idea de que su vida, su nueva vida, estaba a punto de abrirse como una cáscara podrida. Porque lo que pasó después. Ni yo estaba lista para eso. Esa noche, el sueño se negó a venir. Me quedé en la oscuridad, viendo las sombras moverse sobre mi techo como recordatorios silenciosos de todo lo que había perdido, y todo lo que estaba a punto de recuperar. Mi corazón seguía pesado. Pero ya no tenía miedo. Porque cuando la verdad empieza a levantarse, se niega a volver a esconderse. Y la verdad en mi casa había estado callada por demasiado tiempo. La mañana tocó antes que el sol. 3 golpecitos suaves en mi puerta. Lo abrí y encontré a Carlos allí, con los ojos rojos, los hombros tensos como si cargara un peso que ya no podía sostener. Abuela, ¿podemos hablar? Asentí, y él me siguió adentro, sentándose con cuidado al borde de la silla, como alguien que no estaba seguro de si merecía estar allí. Tragó saliva con fuerza. Lo siento, dijo. Por la distancia, el silencio, todo. Puse mi mano sobre la suya. Mi niño, el silencio se vuelve pesado cuando se queda demasiado tiempo. Me alegra que finalmente lo hayas dejado. Su barbilla tembló. Pero no había terminado. ¿Hay algo más?, dijo. Es sobre Mateo. Sobre por qué ha estado tan frío. Mi corazón se apretó. Otra herida. Otra verdad esperando en la puerta. No dije nada. Esperé. Carlos respiró tembloroso. Alguien le dijo que estabas planeando irte. Que ya habías terminado con todos nosotros. Se me cayó el estómago. ¿Quién dijo eso? Él dudó, luego susurró el nombre. Lorena. La chica de la sonrisa dulce. La chica que siempre me abrazaba demasiado fuerte. La chica que siempre observaba más la habitación que participaba en ella. Mis manos se enfriaron. ¿Por qué diría eso?, susurré. Carlos negó con la cabeza. Creo que quería control. Quería ser el centro. Y pensó que la única manera era hacer que Mateo dudara de ti, para que dependiera de ella. Un dolor profundo y cansado se asentó en mi pecho. Manipulación. Dentro de mi propia casa. Oculta detrás de ojos suaves y sonrisas educadas. La verdad quema en silencio. Pero quema profundo. Más tarde esa tarde, nos sentamos juntos como familia otra vez. La habitación se sentía diferente ahora. No pesada por el miedo como antes, sino pesada por la honestidad. La verdad cambia el aire. Mateo habló primero. Abuela, lo siento. No debería haber creído nada sin hablar contigo. Tomé su mano. El miedo nos ciega, mijo. Pero estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. Asintió, lágrimas resbalando silenciosas por su rostro. Luego habló Lorena. Su voz era pequeña, temblorosa. No quise lastimar a nadie, susurró. Solo, pensé que si Mateo confiaba más en mí, seríamos más fuertes. La miré por un largo momento. No con enojo. No con odio. Solo con la profunda decepción que rompe silenciosamente, no ruidosamente. Lorena, dije suavemente. El amor construido sobre miedo no es amor. Es una trampa. Y las trampas solo atrapan a quienes las ponen. Ella bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Por primera vez, la vi claramente. No la chica educada que pretendía ser, sino una joven mujer ahogándose en inseguridad, arrastrando a otros para mantenerse a flote. Sin gritos. Sin caos. Solo la verdad asentándose en cada rincón de la habitación. Cuando el sol comenzó a ponerse, todavía éramos frágiles. Todavía dolidos. Pero algo había cambiado.
Ahora enfrentábamos las cosas juntos. No el uno contra el otro. Pero incluso entonces, no sabía algo importante. La decisión más grande de mi vida. Esperaba justo más allá de ese momento. Una decisión que lo cambiaría todo, mi hogar, mi familia, mi futuro. Una decisión que ya no podía evitar. Y el siguiente capítulo no solo revelaría la verdad, decidiría el final de mi historia. El sol estaba saliendo lentamente, derramando oro sobre el cielo, pintando sombras en líneas largas y suaves. Me quedé de pie en la puerta, con mi maleta a mi lado, pequeña, pero pesada con años de recuerdos. Por un largo momento, solo respiré. In y out. Esta casa había albergado tantas cosas. Risas que rebotaban en las paredes, lágrimas manchando almohadas, discusiones susurradas y largos silencios. Comidas hechas con amor, noches llenas de preocupación, mañanas llenas de calor. Y aún así, era el momento. No porque estuviera huyendo. No porque estuviera enojada. No porque estuviera derrotada. No. Era porque, por primera vez en décadas, estaba eligiéndome a mí misma. Cuando entré a la sala, todos estaban despiertos. Mateo, Hernán, Carlos, incluso Lorena, sentada en silencio, con los ojos rojos por las lágrimas. Nadie habló. Solo me miraban. Coloqué mi maleta suavemente. Me voy hoy, dije. Mi voz no tembló. Era firme. Sólida. Sorprendiendo incluso a mí misma. Mateo fue el primero. Corrió hacia mí, sus manos buscando las mías. Abuela, por favor. No así. Vamos a arreglar todo. Vamos a mejorar. Toqué su rostro suavemente. Lo sé, mijo. Y estoy orgullosa de ti. Pero sanar necesita espacio. Y yo también necesito espacio. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Déjanos cuidarte, suplicó. Sonreí suavemente. Ustedes me han cuidado, a su manera. Ahora es mi turno. Voy a aprender a cuidarme a mí misma. Hernán dio un paso adelante. Se veía pequeño, avergonzado, pesado con arrepentimiento. Te vas por mi culpa, por la forma en que te traté. Lo siento, mamá. Negué con la cabeza lentamente. Los perdono. A todos ustedes. Esto no es sobre culpas, es sobre paz. Carlos me abrazó al final, fuerte, temblando. No quiero que te vayas, susurró. Besé su frente, sintiendo el peso de él en mi corazón. Estarás bien. Más fuerte de lo que crees. Luego Lorena se acercó, cautelosa, encogiéndose en su propia sombra. Gracias, dijo suavemente. Por no gritar. Por no odiarme. No te odio, Lorena, dije firme, pero con gentileza. Pero recuerda esto. El amor construido sobre mentiras siempre se desmorona. Elige la honestidad, incluso cuando sea lo más difícil. Ella asintió, las lágrimas resbalando silenciosas, y retrocedió. Levanté mi maleta. La habitación se sentía pesada, pero no oscura. Se sentía como el momento antes de que comience un nuevo capítulo. Lleno de dolor, sí, pero rebosante de posibilidades. Me acerqué a la puerta principal. El aire de la mañana besó mi rostro como una bendición. Eché un último vistazo a la casa, a las personas que amaba, a la vida que había construido. Gracias, susurré. Gracias, por todo. Y luego salí. Caminé con firmeza, sin prisa, sin miedo. Con cada paso, me sentía más ligera. Como si décadas de cargar el dolor, preocupaciones y desamores de los demás finalmente se levantaran de mis hombros. Al final de la calle, un taxi esperaba. Abrí la puerta, coloqué mi maleta dentro y me senté. El conductor me miró por el espejo. ¿A dónde, señora?, preguntó. Hice una pausa. Por primera vez en mucho tiempo. No sabía la respuesta. Y se sintió perfecto.
Algún lugar tranquilo, dije. Algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Él asintió, y el motor cobró vida. Mientras la casa desaparecía detrás de mí, tragada por la luz de la mañana. Sentí que una sonrisa suave y silenciosa se extendía por mi rostro. No porque estuviera dejando a mi familia, sino porque finalmente estaba regresando a mí misma. Y por primera vez en años. Eso era suficiente.